Perdonar un momento, es que hay un problemilla de configuración del ordenador. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al orden del día de esta sesión, en la que comparece don José Luis Escrivá, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, para conocer la situación y perspectiva del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública en 2016, así como la valoración del escenario previsto para las finanzas públicas de los próximos años. Esta última parte del enunciado nos permite, y así está hablado con la Presidencia, lógicamente, de actualizar toda esta información en base a los documentos que ha ido remitiendo a la Comisión y que yo le he hecho llegar a los portavoces, aquellas cuestiones que le den actualidad a esta comparecencia, que lógicamente lleva solicitada mucho tiempo. Ha tenido muchas circunstancias que han impedido que se celebrara antes. Y sin duda, bueno, pues yo agradezco en este caso la disposición del presidente para ampliar esa información y también la de los portavoces para que se adapten un poco a la información que nos suministra en este caso el presidente, con independencia de que podamos, y aprovecho para recordarles que al final de esta sesión tenemos mesa y portavoces, de que se pueda solicitar otra comparecencia más adelante para el tema específico que sus señorías consideren conveniente. ¿De acuerdo? Así que le voy a dar la palabra en primer lugar al presidente, después habrá un turno de 8 minutos distribuido entre todos los grupos políticos. Empezará el grupo solicitante, que en este caso es el Grupo Parlamentario Socialista, y después seguiremos de menor a mayor. Y después de contestar a las preguntas y las cuestiones que le planteen al señor presidente, pues se dará un segundo turno para que él conteste y unos 3 minutos en una réplica, digamos, de alguna forma, por si algún tema no ha quedado lo suficientemente clarificado. Así que le doy la palabra en este caso al presidente de la autoridad, el señor don José Luis Escrivá. Muchas gracias, presidente. Señorías, como ha indicado el presidente de la comisión, voy a centrar mi presentación, mis palabras iniciales, en dos bloques. Una es en esta evaluación, digamos, de los objetivos fiscales y de las reglas en el año 16. Lo voy a evaluar, que yo creo que es lo que más útil, en el entorno del 16. Es decir, vamos a mirar un poquito por delante y también el año 17. Porque el cumplimiento de las reglas fiscales hay que verlas desde una perspectiva tendencial y no el cumplimiento numérico de un año concreto, donde puede haber elementos irregulares o poco recurrentes, hace que pierda virtualidad este análisis tan puntual. Voy a dar un tanto de perspectiva. También aprovecho la oportunidad para indicar que en lo que se refiere al año 18, en este momento nosotros estamos evaluando el programa de estabilidad, la actualización del programa de actualización de España. De hecho, mañana hay una reunión entre el staff de la AIREF y del Ministerio de Hacienda para clarificar muchos aspectos del informe que nosotros estamos solicitando, para que nuestro informe sobre el programa de estabilidad pueda terminarse y elaborarse próximamente. Eso hace que en estas condiciones hemos optado por no hablar del año 18 y de los objetivos que aparecen plasmados en el programa de estabilidad, porque nosotros estamos en este momento elaborando un informe y adelantar cuestiones que todavía están sometidas a clarificación, pues no sería apropiado en este momento concreto. Con lo cual voy a centrarme en un periodo que termina en el año 17, sin perjuicio de que próximamente tendrán ustedes el informe sobre el programa de estabilidad de España de la Autoridad preceptivo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, como se ha hecho en años anteriores. El segundo bloque de mi presentación, como ha indicado el presidente, es una
digamos, una rendición de cuentas de la actividad de la AIREF, porque en nuestra ley orgánica se establece que nosotros tenemos que venir, yo tengo que venir aquí al Parlamento una vez al año a rendir cuentas, como ocurre con otras agencias independientes, otros institutos independientes, en otras comisiones, porque esta fue la comisión en la que yo me examiné y en la que se votó mi nombramiento en su momento. Entonces, he repetido la presentación en estos dos bloques. Empezando por la primera, y al hablar de las reglas fiscales, lo primero que hay que constatar es el contexto macroeconómico en el que se han producido. En esa tabla que tienen ahí hay una comparación de la evaluación macroeconómica de los últimos 4 años en comparación con periodos anteriores, y lo que es importante a la hora de evaluar el cumplimiento de las reglas fiscales y de la evolución de los ingresos y gastos es que hemos tenido un entorno de crecimiento bastante elevado y sostenido. Y como he indicado en ocasiones, es también un crecimiento bastante equilibrado. Esa comparación, sin entrar en detalles, que aparece en ese cuadro con periodos anteriores, pone de manifiesto esos elementos. Este crecimiento equilibrado, con inflación muy contenida, con un sector exterior que aporta positivamente al crecimiento en términos netos, que es muy beneficioso desde el punto de vista de la sostenibilidad de los equilibrios macroeconómicos. En cambio, no necesariamente en el cortísimo plazo ayuda, digamos, a la evolución cíclica, sobre todo de los ingresos fiscales. Y esto conviene tenerlo presente a la hora de evaluar. Cuando hay inflación alta, como ocurrió, por ejemplo, en España al principio de los años 2000, eso tiende a aumentar los ingresos fiscales, sobre todo los impuestos directos, por no actualización de tarifas y no actualización de otro tipo de elementos del impuesto. Y, por ejemplo, en momentos en los que tiene uno un crecimiento tan fuerte de las importaciones como el que hubo a principios de los años 2000, con un déficit por cuenta corriente muy elevado, eso tiende a generar mayores ingresos de IVA, porque el IVA de las importaciones está por encima del promedio del impuesto añadido. Esto es relevante, es decir, cuando miramos al cuadro macroeconómico tenemos que tenemos que ser conscientes que probablemente con este crecimiento más equilibrado y con crecimientos nominales claramente más bajos, en el corto plazo la ganancia cíclica, sobre todo en ingresos y en menor medida de algunos elementos de gasto, puede no haberse materializado como el pasado. Ese es el mensaje que querría dejar yo aquí con ustedes. A la hora de mirar la evolución de los objetivos, aquí en este gráfico lo he planteado desde el año 2012, esa barra es el objetivo, la evolución del déficit, y las barras la barra esta que aparece aquí es la fijación del objetivo acordado con las autoridades europeas en el año 13. Como vemos, a partir del año 15 y claramente el 16 se produjeron una gran desviación de objetivos. Y ya estaba planteado que para el año 16 hubiéramos bajado el 3%, eso no fue así, de tal forma que hubo que acordar en el verano del año 16 una nueva senda, que es esta que aparece aquí ahora, que es la que nos llevaría al objetivo del 2018 del 2,2%. No hemos puesto todavía una previsión nuestra del año 18 porque estamos reajustándola ahora a raíz de los nuevos elementos que hay en el programa de estabilidad y también las enmiendas en curso en los presupuestos generales del Estado. Yo llamo la atención en este gráfico en lo que a veces denominamos los economistas moving targets. Si observamos, en España lo que ha habido es un objetivo, probablemente se podría discutir si era demasiado exigente, pero este es el objetivo, se cumple los 2 primeros años, se deja de cumplir en el año 15 y en el año 16 y se reajusta el objetivo, se mueve el objetivo, se rescala el objetivo, se cumple en el 16, en el 17 y vamos a ver qué pasa en el 18 e incluso en el 19. La impresión que da es que va a estar ya muy difícil. Esta característica de moving target, de objetivos que los vamos moviendo en el tiempo, tiende a tener un coste en términos, y nosotros lo hemos manifestado varias veces, tiende a tener un coste en términos de credibilidad. Cuando los objetivos se incumplen y se reevalúan de forma más laxa, y eso se hace de forma recurrente, y este es un ejemplo de lo que ha podido haber ocurrido, esto tiende a erosionar la credibilidad sobre las reglas fiscales. Por eso nosotros hemos insistido mucho, por ejemplo, cuando se han fijado objetivos para comunidades autónomas, que es muy importante que el objetivo sea realista y sea alcanzable, porque el incumplimiento recurrente de los objetivos tiende a hacer perder la virtualidad de las reglas fiscales como
ancla sobre el que se realiza el ejercicio presupuestario. Por lo tanto, cuando uno mira los objetivos fiscales del 15 y 16, observa esta característica bueno, vamos a ver qué pasa con esta nueva senda, que es en la que estamos ahora instalados, que procede del acuerdo de agosto del año 16. Vamos a mirar ahora qué ha pasado con los ingresos y los gastos. Esta primera línea también he arrancado desde el año 14 y termino en el 17, son 4 años y aparece también en el año 16. Vemos cómo ha evolucionado los ingresos y gastos del conjunto de administraciones públicas en porcentaje del PIB. Vemos que se ha producido una reducción de casi 4 puntos del gasto público en estos 4 años. Gran medida de esta reducción es cíclica o son de componentes no discrecionales. Un punto aproximadamente de reducción de las prestaciones por desempleo, resultado de la mejora sensible en el mercado de trabajo. Hay otro punto de reducción de intereses, resultado de la bajada de los tipos de interés, y después hay una bajada que podría tener ya elementos más discrecionales, incluso estructurales, que son menores en este caso en la evolución del consumo público. Cuando miramos los ingresos, que es la parte de abajo, la brecha entre estas dos series lo que nos está dando es el déficit público, ¿no? Empezamos en el año 14 con un déficit del 5,8 y hemos terminado con un déficit del 3,1% en el año 2017. ¿Qué vemos en el lado de los ingresos? Yo creo que en el lado de los ingresos hay dos elementos. Por una parte, ha bajado aproximadamente un punto su peso con respecto al PIB. Eso no es por la bajada de los impuestos, sino por la bajada de otros ingresos, fundamentalmente algo que también es en gran medida estructural, que es una evolución a la baja del señoriaje y sobre todo de las transferencias que nos vienen de la Unión Europea. De tal forma que, en ausencia de eso, esa bajada de un punto que vemos desde el 38,9 al 37,9 en los ingresos hubieran sido básicamente estables. Pero en este proceso ha habido una bajada de impuestos. Si no se hubiera producido esa bajada de impuestos, lo voy a explicar ahora, de hecho hubiéramos tenido una ganancia cíclica no tan grande como la que era habitual en ciclos anteriores, mucho más expansivos por el lado de la demanda y por el lado de los precios, pero sí que se hubiera producido una cierta ganancia cíclica que se ha visto neutralizada por la reducción de impuestos sobre la renta y sociedades. Esto lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Miren, aquí en este gráfico empezamos con el impuesto sobre la renta. Lo que tienen es la evolución del impuesto, la raya clarita desde el año 13, hemos arrancado esto hasta el año 17, la raya menos intensa, lo que nos está marcando es la evolución en porcentaje del PIB, del impuesto sobre la renta, que está en caja, tal como se ha producido. Y la línea oscura por encima es cómo hubiera evolucionado el IRP, una simulación que hemos hecho, si no se hubiera producido las bajadas de impuestos, en este caso, que se produjeron sobre todo en el 15 y en el 16. Análogamente podemos ver un patrón similar para el impuesto de sociedades, de tal forma que, en ausencia de las reformas que se han producido en el impuesto de sociedades, recaudaríamos ahora 6 décimas más otros 6 décimas más que hubiéramos recaudado, algo más de un punto, en torno a un punto, algo más de un punto es la recaudación, digamos, que se ha perdido, por así decirlo, como resultado de la reforma fiscal de bajada de los impuestos de renta y sociedades. Como la economía está en un periodo de relativamente fuerte crecimiento, la ganancia cíclica ha hecho que, en términos observados, como veíamos en el otro lado, pues básicamente hay una estabilidad del crecimiento de los impuestos en términos del Producto Interior Bruto. Otro elemento que me parece interesante reseñar es, bueno, toda esta evolución de ingresos y gastos que han resultado en este déficit que ha terminado en el 3,1% en el año 2017. ¿Cuál ha sido, en términos del tono de la política fiscal? ¿Ha habido un esfuerzo? ¿No ha habido un esfuerzo? Bueno, pues esto lo intentamos medir nosotros con este indicador de esfuerzo fiscal en términos de un rango. Esto no es ciencia, esto es una estimación. Y yo diría que, básicamente, si miran aquí, está en torno a... esto está en torno básicamente al cero. Ha podido ser ligeramente restrictiva la política en el año 17, un poquito más expansiva en el otro lado. Yo diría que esto da de sí lo que da de sí, estos indicadores. Básicamente lo que estaríamos diciendo es una evolución básicamente neutral de la política fiscal en estos años
con diferencias entre un año y otro. La regla de gasto, que es otro indicador importante, pues aquí ven cómo ha evolucionado la regla de gasto. Esa línea discontinua es la regla de gasto, es la tasa de referencia. Claro, en los años en los que se ha producido, sobre todo en el 15, una fuerte, como saben, la regla de gasto, cuando uno baja impuestos, lo que tendría que hacer es ajustar el gasto para compensar esa bajada permanente de impuestos. Esto, la legislación española yo creo que debería modificarse, porque, por ejemplo, la legislación alemana en este tema te da una serie, cuando bajas impuestos no tienes que hacer el ajuste de gasto correspondiente en un solo año, porque sería un exceso de esfuerzo. De hecho, como vemos, se incumplió la regla de gasto en el año 15, lo vemos ahí agregadamente. De hecho, el gasto público, digamos, no en definición de regla de gasto, sino del conjunto de los empleos no financieros, prácticamente cumplió la regla de gasto en el año 15 y ampliamente en el año 16. Yo creo que entiendo que es esta comisión la que en un momento le competiría darle una vuelta o reconsiderar la ley de estabilidad. Nosotros en nuestras recomendaciones se pueden encontrar muchas sugerencias de potencial reforma de la ley de estabilidad una vez que han pasado una serie de años. Por ejemplo, esta es una evidente con la regla de gasto. Cuando uno baja impuestos en un año, intentar, digamos, que hacer una compensación completa en ese año del gasto que hay que reducir para compensar esa bajada de impuestos, para que desde el punto de vista de los equilibrios presupuestarios se mantenga, es un esfuerzo excesivo. En otros países se dan hasta 3 y hasta 5 años para que se produzca el ajuste, para facilitar que las bajadas de impuestos no lleven, como se ha producido en este caso, esta desviación que vemos tan clara en el año 15. En cualquier caso, lo que vemos, quitando este problema del año 15, es que en general el gasto se ha comportado en tasas incluso por debajo de lo que es la tasa de referencia de la regla de gasto, que en este gráfico es la línea discontinua para el conjunto de administraciones públicas. Si vemos ahora la evolución de la regla, como saben ustedes, la regla de gasto no rige en España para la seguridad social. La seguridad social no está restringida por la tasa de crecimiento de la regla de gasto. Cuidado que la regla de gasto europea sí que incluya la seguridad social, es decir, cuando empiece a regir también en España la regla de gasto europea, que es sería a partir del año 19, si bajamos del 3%, como parece totalmente probable, y pasamos a estar bajo el brazo preventivo y no correctivo, la regla de gasto europea agregada incluye la seguridad social. Esto plantearía, y es otra de las cosas que yo creo que hay que reflexionar, cómo compensan los demás sectores el hecho de que probablemente el crecimiento del gasto de la seguridad social, al menos en los primeros años, va a estar por encima del de la tasa de referencia, sin duda. Bueno, esto no ocurre todavía, porque todavía lo que estamos evaluando aquí es la regla de gasto de la Ley de Estabilidad Española. Vemos de nuevo el problema del año 15, dado que la bajada de impuestos afectó a todos los sectores, a través de transferencias que van del Estado a los demás subsectores. Pero en general se ha producido, quitando ese problema, el cumplimiento de la regla de gasto, quitando el problema del 15, es bastante generalizado. De hecho, es incluso muy claro en el caso de los ayuntamientos. Se habla mucho de la regla de gasto de los ayuntamientos y, como vemos ahí, los ayuntamientos, que es la línea esta del triángulo, la estoy marcando yo ahora aquí. No se ve, lo que yo marco aquí veo que no se ve en la pantalla. No lo voy a hacer. Estoy marcando mucho ahí con el puntero pensando que era útil, pero no lo es. Probablemente porque no estoy en pantalla completa aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Pues que los ayuntamientos han tenido un crecimiento del gasto, sobre todo en los últimos años, por debajo de la regla de gasto, que es esa línea discontinua que tenemos ahí. La tercera regla, como saben, en España hay 3 reglas, fijaros objetivos: objetivo de estabilidad, que es el déficit superávit público, el objetivo de la regla de gasto y finalmente la deuda. Nosotros, es otro de los temas que yo insisto cuando vengo a esta comisión, es otro tema para darle una vuelta a la ley de estabilidad. En España, y es una singularidad, fijamos objetivos para este tipo de variables públicas, todas concentradas en el mismo horizonte temporal. La deuda pública realmente es el objetivo a largo plazo. Entonces, nosotros
aunque tenemos que evaluarlo y lo evaluamos en nuestros informes, el objetivo anual de deuda pública realmente es muy poco útil, realmente es un residuo sobre las otras variables, la regla de gasto y el objetivo de estabilidad. Por lo tanto, siempre que hablamos de la deuda pública, a nosotros nos gusta mirar el horizonte a medio plazo. Entonces, aquí lo que tenemos es, a partir de los datos últimos, con un nivel de deuda pública en torno al 97-98% de los últimos años, cuáles serán las trayectorias de deuda más probables. Realmente, si cumpliéramos estrictamente las reglas fiscales, todas las administraciones públicas en los próximos años, que supone converger hacia el objetivo de estabilidad presupuestaria que está en la Ley de Estabilidad Española, o el objetivo europeo de un déficit de medio punto, que son dos variantes, eso nos lleva a, pues como vemos, que la deuda pública llegaría a niveles del 60%, que es el objetivo a medio plazo, pues hacia el año 2035. Esta otra línea que aparece arriba, donde se nos estabiliza la deuda pública en torno al 85%, es un escenario que nosotros hoy por hoy incluso consideramos más probable, en el sentido de que, y eso lo veremos cuando presentemos aquí el programa de estabilidad, nosotros vemos que desde el punto de vista estructural, es decir, ajustado de influencias cíclicas, con las medidas que hay encima de la mesa y que se acaban fundamentalmente en el año 19, si proyectamos los gastos y los ingresos de una forma tendencial, el objetivo de el déficit público, en lugar de seguir convergiendo al equilibrio, se estabiliza en torno al 2% del PIB estructuralmente. Bueno, pues si nos quedamos en el 2, en lugar de llegar al equilibrio, al 0 o al menos 0,5, la deuda pública española, como vemos, tiende a estabilizarse en torno al 85% del PIB a medio plazo, ya no declina. Y no sigue bajando hacia la referencia europea y española del 60%. Esto llevaría más tiempo profundizar en ello, pero nos parece que es un escenario vulnerable ante escenarios alternativos que podríamos enseñar aquí, que en cuanto tengamos, digamos, alguna modificación en el escenario central que hay, de subida de tipos de interés, de crecimiento algo menor, o de menor evolución de los precios más moderada que el objetivo del Banco Central Europeo del 1,8% que está aquí incorporado, pues en cuanto esto ocurre, con facilidad la senda de deuda empieza a crecer. Y como saben, esto termina siendo enseguida muy penalizado por los mercados financieros, se producen subidas de tipos de interés, aumentos de la prima de riesgo, y esto en última instancia termina generando procesos que reconsideran todo el marco fiscal, como hemos visto en el pasado en muchos países y en muchos momentos del tiempo. Cuando miramos la evolución de la deuda pública por subsectores, y esto es lo que vemos aquí, vemos una fotografía muy dispar. Esta línea del tiempo que ven ahí lo que pone de manifiesto es, si cumpliéramos los objetivos fiscales, como decía yo, del equilibrio, en qué año llegaría cada comunidad autónoma, la Administración Central, conjuntamente con la Seguridad Social, a su objetivo de medio plazo, ese del 60%, que para cada administración es distinto. Los ayuntamientos es un 3%, las comunidades autónomas es un 13% y la Administración Central con la Seguridad Social es un 44%. Aquí, como vemos, lo que vemos es que el conjunto de administraciones públicas, la Seguridad Social y la Administración Central llegarían en su conjunto en torno al año 2035, 36, 37, por ahí. Los ayuntamientos ya están en el objetivo, ya tienen una deuda por debajo del 3% y por lo tanto ya la han cumplido, ya la cumplirán y bajarán de ese nivel del 3% en el año 2018, y después lo que ven ustedes aquí es donde terminaría cada comunidad autónoma y, por lo tanto, cuando vamos aquí al final vemos que hay una serie de comunidades autónomas cuyo horizonte es de muy largo plazo. Fundamentalmente la Comunidad Valenciana y la de Castilla-La Mancha y la de Murcia son las tres comunidades en las que emerge un problema de sostenibilidad más claro. Y con esto yo creo que ya he
cubierto mi primer bloque. Si quieren cualquier extensión, pues podemos entrar en ello posteriormente. Y pasaba al segundo bloque de contarles, rendir un poco cuentas y explicarles la actividad del AIREF en los distintos ámbitos en los que nosotros operamos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene una labor central que es de vigilancia de que todo el marco presupuestario se está desenvolviendo de una forma adecuada para alcanzar las metas fiscales y la sostenibilidad, en última instancia, de la deuda pública. Empezamos, como saben, por avalar o tener que evaluar las previsiones macroeconómicas del Gobierno. La normativa europea exige que para que puedan mandarse a Europa en los distintos momentos del tiempo que se ocurre, deben llevar nuestro aval, y eso es algo que hacemos al menos 2 veces al año. Y después hacemos una evaluación continua del ciclo presupuestario. Nuestra ley orgánica exige empezar con los proyectos de presupuestos, empezar con las líneas fundamentales, seguir con los proyectos de presupuestos, evaluar la ejecución presupuestaria, ver el cumplimiento de las reglas fiscales. Estamos también muy involucrados en todo lo que es los planes económicos y financieros, es decir, los planes de reajuste que son preceptivos los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal antes de que se envíen al Consejo de Política Fiscal y Financiera, de la que yo soy miembro. Tenemos un papel en la fijación de los objetivos también preceptivo, de los objetivos horizontales de las comunidades autónomas. En el caso de la Seguridad Social tenemos que evaluar el comportamiento de la Seguridad Social en la aplicación del IRP, etcétera, etcétera. Es esa labor, digamos, de supervisión de todo lo que es el proceso presupuestario en sus distintas dimensiones y etapas. Nosotros, de este trabajo, lo que hacemos es recomendaciones. Esas recomendaciones se envían individualmente a cada administración, y cada administración tiene la obligación de o bien cumplir nuestras recomendaciones o bien no tiene por qué cumplirlas, incluso a veces es deseable, y cuando eso ocurre se puede desviar, puede no cumplir nuestras recomendaciones, pero tiene que explicar y motivar el porqué. Y eso lleva a un diálogo con cada una de las administraciones. Ese es el mecanismo por el cual la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ejerce sus funciones. Pero nosotros también, nuestra ley plantea también una labor paralela, de naturaleza distinta, que yo llamaría más como de asesor o potencialmente consultor de las administraciones públicas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera en su conjunto, la Comisión Nacional de Administración Local, el Gobierno de la Nación, el Gobierno de una comunidad autónoma puede dirigirse al AIREF y pedirle que estudie un tema específico o distintos temas de su incumbencia, y entonces nosotros tenemos que evaluar si nos encaja. Hacemos un presupuesto, de hecho, y hacemos esta evaluación. En ese contexto, pues, se han producido peticiones de comunidades autónomas. Ha habido una petición que ha llegado a través del Ministerio de Empleo, canalizada, por cierto, desde el Parlamento, para evaluar los programas de renta mínima existentes, y una iniciativa parlamentaria. En eso estamos trabajando, digamos, en esa labor de consultor y asesor, y tenemos un gran plan que se va a extender a 3 años, que voy a explicar, que es más adelante, que es el de la evaluación del gasto público, el Spending Review. Eso se hace bajo esta segunda gorra de consultor y asesor. Probablemente en el futuro, si esto se siga haciendo, yo creo que podría tener sentido darle una vuelta a nuestra ley orgánica para que no sea tan ad hoc si una cosa se convierte en recurrente y pase a convertirse en una labor regular de la autoridad. Ahora mismo este tipo de peticiones, aunque ya empiecen en el caso del spending a tener un carácter más recurrente, lo estamos encajando en nuestra normativa por la vía de los artículos de nuestra ley orgánica que habilitan hacerlo así. Me parece también oportuno en este proceso de rendición de cuentas darles constancia de las otras rendiciones de cuentas que nosotros tenemos que hacer, y este año hemos tenido 3. La primera es el control financiero permanente que nos realiza la Intervención General del Estado. Bueno, yo creo, ya que estamos también en la Comisión de Hacienda, que yo creo que sería deseable, y habría que ver el encaje normativo para que estos controles financieros que hace la Intervención General del Estado fueran públicos. De hecho, estos son documentos que se quedan internamente. Hay recomendaciones de la Intervención General del Estado que no se conocen, y por algunas evaluaciones que estamos haciendo nosotros en otros ámbitos, pues se repiten constantemente.
Bueno, yo aquí hoy, me parece que en esta labor que tengo yo que hacer de rendición de cuentas, voy a decirle lo que ha dicho la Intervención General del Estado de nosotros en el año 17 y también algo que yo creo que es inhabitual, me da la sensación, voy a decir lo que estamos cumpliendo, ¿no? o cuando discrepamos de esas recomendaciones. Del mismo modo que nosotros hacemos recomendaciones a las administraciones públicas y esperamos que cumplan o se expliquen, nosotros estamos aplicando estrictamente, aunque no nos exige ninguna normativa el caso, pero sería bueno que, de nuevo, esta Comisión de Hacienda igual es la pertinente, para que el principio de cumplir o explicar que la AIREF tiene en su ley orgánica lo tuvieran otros supervisores que realizan control financiero, y que quedará bien reflejado en ese diálogo de una forma bien reglada y pública, además. Bueno, pues aquí en esto pueden ver ustedes lo que para los distintos capítulos de la AIREF ha ido diciendo la Intervención General del Estado y, bueno, lo que nosotros, las distintas observaciones que estamos realmente cumpliendo o estamos en proceso de cumplir. Todas ellas, yo diría, y casi mejor es más centrarme en lo que no, excepto en el capítulo 4, donde la Intervención General del Estado opina que, y aquí discrepamos abiertamente, yo creo que además es un tema de principio, de que las subvenciones que realiza la AIREF, que fundamentalmente se centran en relación con universidades y para tener becarios, yo creo mucho, de hecho nuestro estatuto orgánico recoge que la AIREF va a tener un programa específicamente de becarios, yo creo que están aprovechando mucho de la labor de la AIREF, estos becarios de universidad que trabajan, que vienen de las universidades. Bueno, la intervención hace una interpretación, a pesar de que nuestra ley, yo creo que no tiene ese principio, hace una interpretación de que las subvenciones que realice la AIREF las tiene que aprobar el ministro de Hacienda. Nosotros pensamos que eso entra en conflicto radical con la independencia de la AIREF y hemos discrepado abiertamente las alegaciones, pero la Intervención General del Estado ha ignorado nuestras alegaciones e insiste en este punto. Bueno, pues ahí estamos en desacuerdo y además toca un tema de principio nuestro. Bueno, pues yo creo que esto es bueno que se sepa, es decir, los temas en los que uno está de acuerdo y está en desacuerdo. Bueno, esto es documentación interna entre la AIREF y la Intervención General del Estado, que a mí me parece que en un momento como este pues es conveniente poner encima de la mesa. En todo lo demás que nos va diciendo la intervención, que hace una gran labor en cuidadosamente ver cómo nos comportamos en distintos frentes, pues estamos haciendo los ajustes que nos van planteando. En el capítulo 6, por ejemplo, no ha habido ninguna observación, ¿no? La observación, digamos, de más sustancia y en la que no estamos de acuerdo tiene que ver con el capítulo 4, que es este proyecto de becas y de subvenciones que tenemos con las universidades. No creemos que esto tenga que pasar por la aprobación del Ministerio de Hacienda en absoluto. El Tribunal de Cuentas también nos ha hecho una evaluación. Esto ha sido motivo ya de análisis en otra comisión de aquí. De hecho, no sé si estos días, pues yo simplemente querría decir, aquí voy hablando, que de las 23 recomendaciones que ha hecho el Tribunal de Cuentas, como la evaluación del Tribunal de Cuentas ha sido muy larga, han estado en la AIREF 9 meses, un equipo de 4 personas, la verdad es que nos ha dado tiempo a ir casi sobre la marcha, ir ajustando las cosas que nos iban haciendo ver, de tal forma que de las 23 observaciones, 14 ya están cumplidas, están completamente cumplidas y además, de nuevo, en aplicación de este principio de cumplir o explicar, que también es muy poco habitual con el Tribunal de Cuentas, ya hemos explicado directamente al Tribunal y yo creo que también a la comisión correspondiente qué es lo que hemos hecho para cumplir. Y hay 9 recomendaciones con las que no estamos de acuerdo y hemos dicho por qué no estamos de acuerdo. Y fundamentalmente yo creo que tienen que ver, sin entrar mucho en tal, con que yo creo que nosotros tenemos un modelo de funcionamiento mucho tiene que ver con que no tenemos manuales de funcionamiento muy reglados, donde uno tiene que hacer una cosa, otro tiene que hacer otra. Nosotros somos una institución muy pequeña, muy flexible, donde reasignamos los recursos entre los proyectos, buscamos la transversalidad de las distintas divisiones y esto no está dentro, digamos, de la aproximación que suele traer el Tribunal de Cuentas cuando evalúa una institución. Nosotros estamos orientando nuestro funcionamiento en una dirección distinta. Y estas recomendaciones no nos casan, no creemos además que sean de obligado cumplimiento, es lo que considera el Tribunal de Cuentas una buena práctica y la verdad es que probablemente pueda encajar a lo mejor para otras instituciones. Sinceramente lo hemos pensado mucho, le hemos dado muchas vueltas
y no nos encaja a nosotros. Por tanto, le hemos dicho al tribunal que alguno de esos manuales donde tiene que estar claro lo que hace A y el que... Además, algunas veces, desde el punto de vista de los pocos recursos que tenemos, sobre todo en la parte de unidades de soporte, es que simplemente no es factible, no es razonable, llevaría a una merma muy grande. Puede ser una buena práctica en otro tipo, pero nos hemos tomado, obviamente, con el máximo cuidado. Nos ha servido mucho, a nosotros nos sirve mucho esto. Es decir, el que nos digan, como os ha dicho en la Intervención General del Estado, dedicamos mucho tiempo en el Comité de Dirección, incluso de la AIREF, a ir viendo cada una de las recomendaciones y constatar lo que nos parece bien o no y evaluar lo que se puede cumplir o no. Y a mí me parece que todo esto tiene que ser un proceso público y el diálogo tiene que ser público. Con el Tribunal de Cuentas también, no sé si es... No es competencia quizá de esta comisión, pero también nos vemos, porque tenemos que evaluarlo para otro tipo de cosas, otro tipo de áreas en las que nosotros trabajamos y que evaluamos informes del Tribunal de Cuentas. Pasan los años y se repiten las recomendaciones, y nada pasa y no se sabe muy bien qué está haciendo esa administración o qué ha hecho o qué va a dejar de hacer. Por esto no va a ocurrir nunca con nosotros. Nosotros desde el primer día, cualquier cosa que nos plantee la Intervención General del Estado en el control financiero permanente o el Tribunal de Cuentas, vamos a analizar desde el primer momento qué se puede hacer, qué no se puede hacer y les vamos a decir si nos parece que tiene sentido o no. Yo creo que esto es algo que debería introducirse de una forma mucho más clara en todo el procedimiento administrativo correspondiente. Además, hemos tenido una evaluación este año de la OCDE. Esta es una evaluación distinta a la que hace el Tribunal de Cuentas y más centrada en cómo nosotros funcionamos en la sustancia de nuestras actividades. La verdad es que yo creo que ha sido una evaluación muy útil para nosotros y fundamentalmente voy a explicar, aquí veo un poco voy a explicar cómo hemos utilizado esta evaluación para rehacer nuestro plan estratégico. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene un plan estratégico 2015-2020 que básicamente coincide con mi mandato de 6 años y lo que hemos hecho es, en la evaluación que hacemos cada año del cumplimiento de este plan estratégico, rehacer el plan estratégico teniendo en cuenta aquellas observaciones de la OCDE que nos ha parecido que ayudan a mejorar la forma en la que nosotros funcionamos. Nuestro plan estratégico tiene estos 5 elementos. Por lo tanto, los hemos reajustado, esos 5 ejes, por así decirlo, teniendo en cuenta lo que dice la OCDE y también teniendo en cuenta pues, nuevos mandatos, nuevos elementos, por ejemplo, el Spending Review que nos han llegado. En cada una de estas transparencias no voy a entrar en detalle, simplemente vean ustedes estos colores que aparecen aquí reflejan el grado de cumplimiento que nosotros pensamos de cada uno del plan estratégico en los distintos subaspectos que habíamos establecido. Quizá tenga más interés centrarnos en las novedades que hemos introducido para este año y que normalmente están asociadas a las barras donde, lógicamente, hay menos cumplimiento porque o son nuevas o la OCDE nos está diciendo que no lo estamos haciendo bien y que tenemos que hacerlo mejor. Y tiende a coincidir con las barras, digamos, de menor grado de cumplimiento del plan. Algunos aparecen ya realmente casi cumplidos, lo veremos, porque realmente nosotros, tengan ustedes en cuenta que nosotros empezamos de cero completamente, es una institución completamente nueva y tuvimos que poner en marcha procedimientos desde el principio que algunos había que hacerlos rápidamente y cumplirlos rápidamente para poder realmente después empezar a supervisar a las distintas instituciones. Bueno, la OCDE nos ha pedido, en el primer eje, que es el de contribuir a la estabilidad presupuestaria, mejorar la calidad del análisis de las instituciones locales. Es decir, les gustaría que profundizáramos, que evaluáramos más entidades y más en profundidad. Nosotros estamos trabajando en ese sentido. Hemos creado una base de datos que vamos a divulgar a todos los ayuntamientos próximamente, y porque la información sobre ayuntamientos está muy dispersa y no hay una plataforma donde poder ver toda la información necesaria, incluso la información de costes de uso de los ayuntamientos. Yo creo que estamos trabajando en ese tema y sin duda en los próximos años podremos dar más información sobre la evaluación de los ayuntamientos, en el entendimiento de que nunca vamos a poder tener el nivel de detalle que tenemos en otros subsectores porque son muchísimos ayuntamientos, pero sí que estamos desarrollando mecanismos que nos permitan identificar los ayuntamientos que requieren mayor vigilancia aprovechando nuevas técnicas de análisis de grandes masas de datos.
La OCDE también nos ha pedido que hagamos una autoevaluación de nuestras previsiones. Nosotros, aunque no publicamos nuestras previsiones, porque lo que hacemos es evaluar las de otros, utilizamos rangos, tenemos toda una batería de previsiones de muchísimas variables fiscales y económicas de todos los subsectores y también de las regiones. Bueno, la OCDE ha echado en falta que nosotros hagamos una autoevaluación de qué bien y qué mal lo estamos haciendo con las distintas previsiones a distintos horizontes y distintas variables. Bueno, es evidente que esto tenemos que ponerlo en marcha y en ello estamos, ¿no? También nos ha pedido que mejoremos las técnicas de benchmarking en algunos elementos de gasto. También estamos trabajando en ello. En este rango, en este eje de contribuir a la estabilidad presupuestaria, me gustaría decir que hay una actividad a la que cada vez estamos dedicando más tiempo, que es la dimensión internacional y europea. Hay una red de instituciones de AIREF, por así decirlo, europeas, que arrancó hace unos años. Yo soy el presidente de esa institución, porque me lo pidieron mis compañeros, presidentes de AIREF de otras instituciones, y cada vez nos está llevando más trabajo a nosotros y a otras IFIs, porque primero porque estamos divulgando de una forma conjunta lo que estamos haciendo para que lo vea la sociedad y lo vean distintos agentes, y segundo porque cada vez somos interlocutores más regulares y habituales de las instituciones europeas y de la Comisión Europea en todo lo que son la reforma de la gobernanza europea. Esto nos está llevando mucho trabajo. Nosotros estamos tomando posiciones, algunas de estas posiciones sobre las nuevas reglas fiscales o la gobernanza europea en sus distintas dimensiones se van divulgando, otras son conversaciones más privadas o conocimiento que tenemos privilegiado, por así decirlo, de iniciativas de la Comisión. La realidad es que la Comisión, como no puede ser, y en general las instituciones europeas, en todo lo que es la gobernanza fiscal europea, nos tiene en cuenta cada vez más como jugadores fundamentales en todo el proceso, por así decirlo. Esto, de alguna forma, cuando arrancamos, no estaba en nuestro eje estratégico, pero lo tenemos que reconocer aquí porque es una labor que cada vez nos lleva más trabajo y yo creo que es más relevante. El segundo eje es el de la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. Aquí yo me gustaría marcar que la OCDE nos ha pedido que hagamos proyecciones a horizontes más largos. Y en eso estamos trabajando. Por ejemplo, estamos trabajando en hacer proyecciones a 5 años, incluso a horizontes más largos de los que normalmente hacemos. Eso requiere técnicas econométricas y que hay que ajustarlas. Y la labor más importante aquí la estamos haciendo sobre todo en el área, por ejemplo, de mercado de trabajo y de población, para poder hacer una proyección mucho más ajustada y fina de lo que son, por ejemplo, las proyecciones de la seguridad social, a horizontes de medio plazo. Pero también estamos trabajando a horizontes de medio plazo para poder cumplir esta adecuada exigencia o recomendación de la OCDE en el ámbito del gasto sanitario o el gasto educativo, para que nuestras proyecciones tendenciales se hagan de una forma lo más sofisticada o precisa posible. En el tercer eje, que es el de la mejora de la eficiencia del gasto público y de las prácticas presupuestarias, yo creo que aquí lo que les voy a contar fundamentalmente es el spending review, es decir, la evaluación del gasto público que estamos haciendo, que alguna vez lo he comentado. Bueno, aquí este es un marco europeo donde hay recomendaciones a todos los países. Yo creo que esto tiene mucho sentido porque a medida que la restricción presupuestaria es clara y termina siendo vinculante, con independencia de nuevas iniciativas, hay que repensarse todos los programas de gasto y ver si están cumpliendo o no sus objetivos. Esto es algo que yo creo que cada vez va a ser más importante y inocular, digamos, en las administraciones públicas una cultura de evaluación del gasto y de reasignación de recursos me parece fundamental. Un ejercicio de este tipo tiene varias etapas. Una primera etapa, que aparecen aquí reflejadas, es de compromiso. Ahora explicaré. Nosotros, en esta etapa de compromiso, lo que hemos hecho es asegurarnos que las distintas administraciones públicas realmente están adheridas al proyecto y realmente creen que esto hay que hacerlo y hay que hacer una labor de convencimiento y también de buscar los instrumentos adecuados. Yo cuando nosotros nos hemos embarcado en este proyecto, casi voy a ir directamente,
Lo primero que hemos hecho con las administraciones con las que estamos trabajando es intentar despejar de ellos la idea de que nosotros no estamos yendo con la gorra de supervisor aquí, ni somos el Tribunal de Cuentas o el Tribunal de Cuentas regional. No, nosotros lo que estamos es somos unos facilitadores para ayudarles a evaluar sus políticas, a evaluar su gasto público y sacar conclusiones entre todos. Tengo que decir que esto nos ha costado un poco, porque además porque tenemos que cambiarnos de gorra, pues esto dificulta, y también porque están acostumbrados a que quien vaya a verles les vaya un poco con una idea fundamental de fiscalización. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo que se evalúa ya no es algo que elige una vez al año, no sé, el Tribunal de Cuentas decide este año vamos a mirar esto, ¿no? Nosotros lo que intentamos es que lo que se mire tenga cierto consenso, y hay que hacer una labor de discusión con los distintos gobiernos y con distintas administraciones para que exista en esta primera etapa que llamo yo de compromiso. Esa etapa de compromiso pues ha llevado a muchas conversaciones con los ministerios y con las comunidades autónomas para que entendieran el proyecto y para que estuvieran de acuerdo que lo que se iba a evaluar es exactamente esto. Y si no, a veces hemos renunciado a evaluar cosas porque si no hay compromiso el ejercicio se convierte en un ejercicio de utilidad limitada. Después hay una etapa de diseño e implementación, que es en la que estamos ahora y a la que me voy a explayar. Y después habrá una etapa de seguimiento y después habrá una etapa de buscar la coherencia de estos ejercicios con la planificación presupuestaria. En esta tercera y cuarta etapa es donde nosotros vamos a tener una labor, digamos, ya no somos nosotros, ya tiene que ser cada administración la que ponga en marcha las recomendaciones que nazcan de ahí. Este es un poco el punto que quiero aclarar sobre este ejercicio de Spending Review. Aquí aparecen los 7 proyectos que estamos realizando, todos en el área de subvenciones este primer año. Es un acuerdo a 3 años, el que se ha acordado con Europa. En este primer año estamos centrados en subvenciones y estos son los 7 proyectos que estamos mirando con cada una de las administraciones, en unos casos solo con la Administración Central, en otros con las comunidades autónomas y en otros con todos, con la Administración Central o las comunidades autónomas, por ejemplo, en políticas activas de empleo o en medicamentos dispensados a través de receta. ¿Dónde estamos? Pues ya hemos pasado esa etapa de compromiso. En este momento estamos ya, es decir, la segunda etapa, y es algo que también requiere un cierto cambio cultural con las administraciones, es entender que esto va fundamentalmente de evaluar información, evaluar datos y hacerlo con el máximo rigor. Esto implica que las administraciones tienen que poner en nuestra disposición información y si no, tenemos que trabajar la información existente para que esté en un análisis evaluable. Este es el proceso en el que estamos ahora. Como normalmente esta evaluación se hace con microdatos, con datos individuales, hemos tenido que crear un sitio seguro en la AIREF, hemos tenido que buscar una zona donde hay las máximas garantías sobre el acceso a esa información y estamos en el proceso de anonimización de los datos. Perdón, que no me sale la palabra. Y esto va a ser un trabajo intenso durante los próximos meses. Hemos creado una unidad de evaluación y vamos a utilizar también recursos externos en aquellos aspectos, por ejemplo, hay que hacer encuestas, hay que hacer trabajo de campo donde descansaremos en consultoras. Justamente esta semana estamos evaluando las consultoras. Estos días se están entrevistando en la AIREF, estamos haciendo lo que llaman un concurso de belleza, dicen el Beauty Contest, donde las consultoras nos están contando sus credenciales para resolver la licitación de esos 7 proyectos. De hecho, el 6. El proyecto más grande, que es el de sanidad, se está licitando directamente por la Comisión Europea, aunque nosotros estamos presentes en el proceso con dinero europeo directamente y no con dinero presupuestario español. Y vamos a ver qué resulta. Nosotros vamos a dirigir el proyecto, vamos a utilizar recursos internos, pero para algunas cosas vamos a utilizar evaluación externa, que es como se funciona así en el mundo, en otros países con las máximas garantías. El concurso estará resuelto en junio y en junio yo creo que podremos empezar a trabajar con las consultoras. Para entonces nosotros queremos haber avanzado ya en el tratamiento de los datos y en la disponibilidad de la información.
Para ponerles un ejemplo, políticas activas de empleo, quizá cojo uno de los 7 proyectos, políticas activas de empleo, nosotros ya disponemos de todos los datos del SEPE, del servicio a nivel individual, por lo tanto, disponemos en la AEREF desde el año 2012, me parece, de los datos individuales de todas las personas que han recibido formación y qué tipo de información están recibiendo, o estamos ahora con el SEPE rellenando los datos, y eso lo vamos a cruzar, de hecho se está cruzando estos días, con datos de la Seguridad Social para ver realmente la empleabilidad de todas estas personas. También estamos viendo, y eso para las 17 comunidades autónomas. Bueno, estamos justo en el momento en el que nosotros estamos preparando esos datos. Esos datos después podrán ser tratados por nuestra unidad de evaluación o por la consultora para algunos temas que nosotros identifiquemos, y además pues vamos a hacer encuestas a los SEPEs y vamos a estar viendo, yo creo que para principio del año que viene tendremos resultados de cada uno de estos 17 proyectos, y es el momento de reflexionar sobre qué ha funcionado mejor y qué ha funcionado peor. Yo creo que tenemos una ventaja en España, y es que, por ejemplo, en políticas activas de empleo o en sanidad, por ejemplo, hay 17, de hecho, hay políticas comunes y hay políticas distintas. Con lo cual, si nos aproximamos a este ejercicio no desde la perspectiva de qué fiscalizadora, sino de ver qué ha funcionado mejor y peor, y lo hacemos mirando hacia el futuro, podremos ver de esas 17 aproximaciones distintas cuáles han tenido mejores resultados y peores, y pueden servir a otras comunidades autónomas para aplicarlas. A mí ya nos están saliendo ya cosas interesantes en ese sentido. Esto es el Spending Review, y esto yo creo que es algo que es muy importante, que se instaure la cultura de funcionamiento de las administraciones públicas, y yo creo que al principio tengo que decir que tenía algunas dudas. No está mal que esto lo hagamos nosotros en estas primeras etapas, porque yo creo que ayuda a poner el foco en determinados procedimientos, y yo creo que estamos siendo percibidos, y eso es muy bueno, aunque cueste algunas veces, como verdaderamente facilitadores del proceso y no, en este aspecto, entidades fiscalizadoras. Bien, vamos a ir a otro aspecto al cuarto eje, y ya voy agilizando, que es el contribuir, digamos, a que la sociedad española perciba plenamente los beneficios de la estabilidad presupuestaria. Bueno, aunque aquí hemos puesto que cumplimos mucho, yo tengo que decir que la OCDE, por ejemplo, nos ha pedido que divulguemos más nuestros informes y nuestra actividad. Yo creo que hay que divulgar más los beneficios de la estabilidad presupuestaria, y hay que hacerlo de una forma didáctica y ante la sociedad, y probablemente, pero esto cuesta dinero, es decir, esto lleva presupuestos nosotros tenemos un presupuesto muy pequeño. Si ustedes tienen curiosidad de ver nuestro presupuesto y compararlo con otras instituciones españolas o áreas, verán que somos prácticamente lo más pequeño que existe, y la verdad es que nuestro presupuesto lo hemos tenido que destinar en primera instancia pues a dotarnos de las cosas básicas para nuestros informes. Yo creo que en el futuro, probablemente ya no me toque a mí como presidente de la AEREF, pero probablemente en el futuro, si yo tuviera que sugerir, yo creo que una mayor dotación presupuestaria de la AEREF, para que la AEREF utilice técnicas modernas de difusión de los beneficios de la estabilidad presupuestaria, y explicar que esto no tiene nada que ver con la austeridad, y que esto tiene que ver con un cierto rigor en los procesos presupuestarios, y que esto puede ir por los ingresos. Hay muchas formas de aproximar para que se eliminen ciertos a priori y mitos y se entiendan los beneficios que hay, digamos, de tener unos procesos presupuestarios rigurosos y una orientación a medio plazo en las políticas. Esto yo creo que hacemos lo que podemos. La AEREF nos ha dicho que hiciéramos más y que nuestro trabajo fuera más en esta dirección. Yo estoy de acuerdo, pero esto requiere alguna dotación presupuestaria adicional, yo diría. El quinto eje es hacer una AEREF eficaz y transparente. Aquí la OCDE también nos piden, por ejemplo, que mejoremos nuestros informes para hacerlos más amistosos. Y también nos está pidiendo cosas que yo creo que nosotros sí estamos intentando, que es llegar a acuerdos con otras administraciones con las que nosotros interaccionamos a través de protocolos, memorandos de entendimiento, para que se arreglen mejor las relaciones. España tiene una cultura escasa en ese sentido, tiende a ser más reglamentista, reglamentar lo que haces tú, yo te digo y tal, pero que dos administraciones se pongan de acuerdo sobre cómo trabajar o cooperar, y es lo que a nosotros nos hace falta. Es verdad que cuesta, y nosotros estamos intentándolo con distintos ministerios, tener MOUs, y la OCDE nos lo ha recomendado. Esto no depende solo de nosotros, pero sí me parece una buena recomendación.
Aquí en esa transparencia cuento lo que nosotros tenemos un consejo asesor que no está en nuestra ley orgánica, pero que lo creé yo porque me parecía que era importante. Y sería bueno quizá una reforma de la ley orgánica que la AIREF, que esto apareciera con un mayor estatus. De hecho, el Tribunal de Cuentas en una primera visión, en una primera versión de las recomendaciones, nos afeaba que hubiéramos creado este Consejo Asesor sin una habilitación de la ley orgánica. Bueno, yo creo que es muy importante el funcionamiento del Consejo Asesor. Tenemos académicos de primer nivel y especialistas de primer nivel con el que nosotros 4 veces al año intentamos que nos ayuden a reconducir las cosas y es una forma también de rendición de cuentas. Las actas esto tengo que al hablar de la AIREF y de la transparencia, la AIREF publica todas las actas, tanto del comité asesor, del Consejo Asesor, como las actas del comité de dirección. Yo a veces cuando se habla de transparencia y uno busca cosas más anecdóticas o detalles, siempre digo, si usted realmente es capaz de publicar sus actas, las actas de sus órganos de dirección y las pone a disposición de todo el mundo, ahí ya yo creo que ese es un umbral